Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Vamos a abordar un poco más el tema Chile, no solo por Chile y los chilenos, un pueblo que respetamos y que sabemos el esfuerzo que han hecho para crear una economía estable, un sistema político sano, quizá de los más sanos y estables de América Latina, hasta que se lo llevaron puesto parte de todos esos logros en el 2019, en una mezcla de protestas sociales espontáneas y conspiraciones de la izquierda contra, podemos llamar, el modelo capitalista democrático que había que destruir. ¿Te sentirías cómodo si dijera que los logros que tuvo Chile durante este cuarto de siglo, por lo menos que fue se destacó en el continente, muestran lo que se puede lograr trabajando y no robando? No solo es, digamos, y además un dato importante, Sergio, que a veces la izquierda parece olvidarse, pero la centroizquierda y el centro y la centroizquierda fueron gestores de este capitalismo virtuoso, de esta democracia que funcionaba. Pero no nos agredamos, Fabián. Del aliento de proinversión. Digo, esto es una de las cosas más tristes de ver del Chile de hoy, es cómo los actores de esas décadas virtuosas, que en muchos casos, por ejemplo, el presidente Lagos, la expresidenta Bachelet, ministros, secretario de Estado, quedaron acosados, vergonzosos y en silencio frente a los ataques de la izquierda que los acusaban digamos, de ser ineficiente, de ser no solidario, de ser fascista. Digo, a mí me impresionó mucho ver cómo la clase política chilena, que tuvo éxitos, claramente éxitos en consolidación democrática, en una inserción y una fluidez en relación con el mundo, una zona de libre comercio con Chile, una proyección hacia el Pacífico, pujanza minera, pujanza exportadora. Uno escuchaba a estos, entre comillas, jóvenes de 40, ¿no? Boric y parte de su juvenilla universitaria, atacándolos, insultándolos y ellos en silencio, ¿no? Como diciendo, no vamos a atacarlo porque es el candidato de la izquierda, no le vamos a hacer el juego a la derecha, ese juego perverso. Bueno, pero eso pasa en todos los países, que parece que la izquierda tiene cosas permitidas. Pero antes te decía que no nos agredamos porque me dijiste Sergio en un momento. Y perdón, yo creí que éramos amigos. No, que Fabián. pasa que en la pausa estábamos hablando mal de Sergio y me quedó la palabra. Bueno, entonces no quisiste Quiero ofenderme. aclarar a la audiencia que hay temas futbolísticos y resueltos este fin de semana que genera tensiones entre los miembros del equipo. Claro. Pero te quería preguntar por el tema de las AFJP o Fondo de Pensión, que Chile en los últimos, ya en el gobierno de Piñera, con el argumento de la crisis económica, de la pandemia, y después Boric también lo ha seguido. El otro día escuchaba a un gran periodista chileno, que yo lo sigo con mucha atención, Tomás Mucciati, de Bio Bio TV, con un hombre brillante, analizaba que ya con este próximo retiro, que es el sexto retiro, donde mucha gente lo usó para vivir, pero mucha gente cambió el auto, se fue de vacaciones, vivió la vida loca post pandemia, Chile enfrenta 5 millones de personas que tienen su cuenta de pensiones en cero. O sea que no tienen un peso para cuando se jubilen en pocos años más o en el mediano plazo. Este dato que estás dando nos muestra que esto no se resuelve con extrema derecha en Chile, porque estas personas, esos son 5 millones de personas y sus familias, que van a estar votando algo que les resuelva el tema a ellos cuando llegue el momento de la elección. Van a necesitar más Estado. Claro, es decir, si vos me decís tener la cuenta de retiro en cero, la única solución posible para el futuro de esa gente es que Chile incorpore sistemas de bienestar, digamos, de algún tipo de reparto, que lo paguen todos. Y yo no puedo creer que con lo profesionalizada que está la política chilena, ningún candidato de centro o de centro izquierda se dé cuenta de machacar por ese lado, ¿no es cierto? De manera que yo creo que el daño ya está, mirá qué importante, el daño ya está hecho y eso se conecta. Ya creaste una masa electoral pro Estado, pro gasto. Es que no tienen otra, de lo contrario quedan cruzando Argentina como los que tienen que cruzar Argentina para atenderse en un hospital público porque no tienen cobertura de salud. ¿Qué van a hacer cuando son 5 millones de personas y eso hay que agregar familia? Siempre hay una familia. Es que depende de esa pensión. Que depende de eso o que además quiere apoyar a su familiar. O sea, es mi padre, está retirado, no puedo hacer, voy a tener que votar algo y que le resuelva el tema, digamos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la solución del tema? Vos recién
planteabas el tema de los sistemas de retiro. Y bueno, uno de los grandes catalizadores, ustedes saben que en los procesos químicos, físico-químicos, los catalizadores son aquellos que propician que una reacción inicie y se acelere y se lleve a cabo hasta el final. Entonces, yo a veces puedo tener un proceso, digamos, que transcurre lentamente químico, pero si yo le pongo un catalizador, eso ocurre más rápido y se completa muchas veces el proceso, ¿no? Esa es la función que cumplen, por ejemplo, los catalizadores en los automóviles, que terminan de completar el proceso de hacer que las emisiones sean menos contaminantes. Ahora, ¿qué hacen las AFJP? Los fondos eso acumula una cantidad de recursos que termina siendo gigantesca, muchas veces son 50% de un producto o mucho más. Y eso, ¿qué hacen las empresas que administran eso? Esas empresas se dan vuelta e invierten en los sectores productivos con más alta potencialidad, rentabilidad y futuro, y por lo tanto son motores, si se dice así es como digo, catalizadores del crecimiento, de la innovación y de una economía dinámica. Esto estaba ocurriendo también en Argentina. En Argentina no llegó tan lejos como el sistema de pensión chileno, ni era tampoco, en Argentina era mixto, había un sistema de reparto también, pero se acumuló gigantesca masa de recursos. ¿Qué ocurrió? Que en algún momento la política de centro izquierda le pegó un manotazo y ahí están los últimos estertores de aquello. Por supuesto, en aquel momento en la economía argentina, en los años 90, hubo una tremenda modernización del sistema productivo argentino, y ni hablar de los sectores de energía, de infraestructura, de telecomunicaciones, que de hecho, digamos, es hasta el día de hoy que Argentina todavía vive en gran medida de las expansiones de infraestructura que se lograron de aquella forma. Ahora, vos terminás con eso, le pegaste el manotazo, destruís esos fondos de pensión y evidentemente la economía pierde uno de sus motores, Fabián. Entonces, justo me pasó por la cabeza Franco Rinaldi, nuestro consultor estrella en materia de aviación, digo, vos imaginate un avión al cual, digamos, pierde uno de sus motores. Claro. Entonces, pierde la capacidad de lograr una altitud de crucero, se come todas las nubes y las tormentas. Se come las nubes y las tormentas, digamos, tiene más riesgos porque con un solo motor eventualmente o con menos motor diseñado para tener todos sus motores funcionando a pleno. Entonces, evidentemente esto es un grave daño para la economía chilena y por eso yo digo que se abre un proceso donde incluso, digamos, a nivel político, ¿no? Vos fíjate lo que pasó en Argentina en los 90. Yo creo que en los procesos, al menos en algunos países latinoamericanos, el principio, de nuevo, de la física, el principio de acción y reacción, es decir, a una acción corresponde una reacción en sentido contrario de una magnitud más o menos similar. Entonces, en los años 80 en Argentina, cuando vuelve la democracia, hubo un exceso de socialdemocracia. Sin plata. Sin plata. Populismo sin plata. Pero además no podía haber plata porque son piantacapitales esos tipos. Es decir, esas ideas fumigan los capitales. Recordemos que el presidente Alfonsín, con la ayuda de uno de los 5 que formamos parte de Poder y Dinero, sumó la Argentina a la Internacional Socialista, que realmente, digamos, es una sucursal que queda a la vuelta del marxismo. Entonces, a eso le respondió los años 90 el consenso de Washington, una ida a la extrema, al otro lado. Yo comparo el proceso de los 90 en Argentina con lo que estuvo viviendo Chile antes de Boric y antes de los estallidos, es decir, eran muy prolijos en cumplir todos los parámetros fundamentales del capitalismo, y uno a esta altura, viendo lo que está ocurriendo en Chile y lo que ocurrió en Argentina, que el movimiento pendular fue para el lado que nos trajo al proceso kirchnerista, donde al peronismo lo transforman de centro izquierda, que tenía de todo el peronismo adentro, pero era principalmente de centro-derecha, no de centro-izquierda. Entonces, a mí me parece ver una reacción política hacia eso. Creo que estos procesos deben tener cuidado de no dar algún tipo de contención básica. Hay que fijarse lo que hizo el gobernador Ron DeSantis en Florida con ese proyecto de affordable housing, y hay que ver lo que está haciendo Giorgia Meloni en Italia, Fabián. Yo creo que no hay que traicionar, lo que llamamos el conservadurismo popular, que fue lo que hizo Reagan. Claro. Digamos, ¿no? O sea, vos podés hacer reformas pro mercado
y al mismo tiempo un conjunto de políticas que atraen al electorado, por ejemplo, moderado, como tenía Reagan, que tenían los famosos demócratas de Reagan, que lo votaban por ese aspecto social o por ese aspecto, digamos, de ciertos cuidados de los sectores más vulnerables, ¿no? La Claro. gran diferencia entre el liberalismo extremo y lo que llamamos el conservadurismo social. Mira, para cocinarte a vos en tu propia salsa, que te gusta antes de terminar los bloques dejar planteado un tema para el bloque siguiente, te digo, sería cuestión de decir que tanto las extremas derechas como las extremas izquierdas que se pasan de rosca y no incorporan elementos de equilibrio y de racionalidad, terminan generando procesos en un sentido contrario o movimientos pendulares en la política, al menos en Latinoamérica. Sí, claramente, se retroalimentan y en algunos de nuestros países ves actores que se repiten, ¿no? Políticos que se repiten en un periodo colocados en uno de los péndulos y después en la Argentina es muy común a través del peronismo que permite recorrer todo el arco ideológico, pero también hay otros casos en Chile, en Brasil, ni que digamos, ¿no? Vamos a nuestro último bloque en pocos segundos. Vamos así a abordar el tema Paraguay, donde hubo un gran triunfo de la centro derecha, no de la derecha dura, de la derecha moderada, claro, con Santiago Peña, que lo hemos tenido varias veces en este programa. Me parece que el Partido Colorado no logró infiltrarlo a la izquierda. No, claramente el Partido Colorado no. Ya volvemos.